Bueno, mi nombre es Luna Flores Loaiza, pertenezco al colectivo Parches de la ciudad de Medellín, que es de la campaña Parece Normal, pero es violencia. En esta pandemia queremos como resaltar las violencias que sufren las mujeres jóvenes de la ciudad de Medellín y en Colombia en general, como es la carga que ha aumentado desde los hogares, tanto con las diferentes actividades que realizan como el colegio, los trabajos y además tener que llegar a hacer más carga dentro de los hogares, y con esta pandemia esto se ha agudizado de una forma increíble. También hablar que ya no nos sentimos tan protegidas en casa, que era como nuestro espacio seguro, ya que lo habitamos más tiempo en esta pandemia. Vemos que nuestros abusadores y que esos violentadores hacen parte activa como de este sistema, entonces se han creado como más miedos y se ha aumentado mucho la violencia. Además de las violencias digitales que estamos sufriendo, que ya este es como nuestro nuevo contexto. Hola Olga, ¿puedes quitar el mute, por favor? Olga, tienes el micrófono apagado, si lo puedes prender, por favor. Ay, perdón. Bueno, buenos días, bienvenidas y bienvenidos nuevamente al tercer conversatorio del ciclo Voces por los Derechos de las Niñas, Niños y Jóvenes. El día de hoy hablaremos con nuestras invitadas sobre las violencias basadas en género y hoy precisamente 25 de noviembre, que es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es un día muy especial, es importante recordar, hacer memoria, que este día se declara en Naciones Unidas en conmemoración a ese hecho luctuoso, criminal que sucedió en 1981 contra las hermanas Mirabal en República Dominicana. 3 mujeres luchadoras sociales, activistas políticas, que fueron asesinadas y violentadas sexualmente. Pero esto es una violencia que se repite, por eso es importante no solamente hacer memoria, sino sumarnos a esa tarea de que se elimine totalmente todo tipo de violencia de género, todo tipo de violencia contra las niñas y las mujeres. Para el día de hoy, esta iniciativa, recordar, la impulsamos desde Humanidad Vigente, Corporación Jurídica, la Plataforma Colombiana por el Protagonismo de Niñas, Niños y Jóvenes, con el apoyo especial de TDH Alemania. Para el día de hoy tenemos unas invitadas muy especiales, tenemos voces desde los territorios, nos va a acompañar Dora Castillo desde Arauca, que ha hecho parte también de los procesos de Humanidad Vigente, nos acompañará Brady Moreno, que hace parte del proceso de Convivamos. Brady tiene 13 años y su voz la hará llegar desde Medellín. Nos acompaña Marlene Garcés, también tiene 13 años, hace parte del proceso Taller Abierto y estará con nosotros desde Buenaventura. Misel Cabrera, 13 años, hace parte de la red Antorchas y su voz estará con nosotros desde el departamento de Bolívar. Preciso acá, Marlene Garcés tiene 18 años, perdón. Pero además de estas 3 invitadas especiales, tenemos otras 2 invitadas especiales que estarán como la voz adulta de este conversatorio, que es Andrea Duque, que hace parte del proceso Amiga Joven, nos presentará los resultados de una investigación impulsada por TDH Alemania, y también nos acompañará Carol Rojas, que hace parte del movimiento político de Mujeres Estamos Listas. En la moderación nos acompañará Jessica Segura, la compañera hace parte de la coordinación nacional de la plataforma colombiana, pero además también del proceso de Amiga Joven en Medellín. Ella será nuestra moderadora y presentará también unos elementos de apertura sobre el contexto de las violencias que sufren las niñas y las mujeres en este país, bueno, en esta sociedad. Muchísimas gracias a todas y a todos por conectarse, por seguirnos. Esperamos también sus comentarios y aportes a través de las
de las redes. Estamos transmitiendo en directo por Facebook y agradecerles también a los compañeros de Comunicaciones de Humanidad Vigente que nos hacen posible también este espacio. Muchas gracias y te doy la palabra, Jessica. Bueno, hola, muy buenos días para todos y todas. Quiero primero agradecerles a las compañeras que están hoy acá por ser las voces de todas las mujeres en Colombia. También contarles que este es un espacio de conversación, pero también es un espacio de denuncia y es un espacio para visibilizar el poder de nuestras voces frente a un sistema que nos ha oprimido de manera histórica y sistemática. Aquí quiero compartirles en un primer momento como un pequeño contexto de lo que son las violencias contra las mujeres y las niñas. Ya pues Olga nos hizo una introducción de que hoy es un día muy importante, 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y que, bueno, las opresiones que acabo como de mencionar de manera histórica y sistemática se manifiestan en diferentes violencias, desde actores sociales e instituciones que las legitiman, las naturalizan y las reproducen. Estas instituciones son el Estado, la familia, la iglesia, los medios de comunicación y la cultura machista. Estas violencias se viven o las vivimos nosotras por el hecho de nacer mujeres y se agravan de acuerdo a factores económicos, de raza, de identidad u orientación sexual. Las consecuencias de estas violencias en las vidas de las mujeres son las desigualdades que se evidencian en los espacios que habitamos, ya sean públicos o privados. En los privados, por ejemplo, hay una serie de prohibiciones, control, imposición de roles, distribución injusta e inequitativa del trabajo doméstico o el trabajo del cuidado. Aquí también podemos hablar de una doble o triple jornada laboral. Existen violencias físicas, psicológicas en los lugares que habitamos y como lo mencionaba la compañera Luna en el video que nos ilustra al principio, se exacerban en este tiempo de pandemia y que estos lugares que se suponen son para nuestras protecciones o para nuestra protección, suceden las violencias. En los espacios públicos, por ejemplo, encontramos dificultades de las mujeres para acceder a la justicia, encontramos obstáculos y negligencia para acceder a una educación sexual integral, para la participación política, encontramos violencias sexuales en la calle, en los espacios que se suponen deben protegernos también, como lo son las universidades, las instituciones educativas y los hospitales. Estas consecuencias se reflejan en silencio, en cargas excesivas, suicidios, feminicidios y muchísima más violencia. Ante esto, encontramos un Estado indiferente, unas instituciones inoperantes, sexistas y revictimizantes. Ahora, quiero que abramos esta conversación, este panorama, para que llevemos esto al momento que estamos viviendo como sociedad colombiana, en este momento que acaba de pasar de pandemia, entendiendo que estas violencias se han recrudecido, que han aumentado como todas las manifestaciones de violencias en todos estos espacios y que estas voces de nosotras hoy acá reunidas lo que van a hacer es como contar cómo hemos vivido nosotras este tiempo de pandemia, entendiendo que estas violencias no son nuevas, vienen de antes y que la pandemia las vuelve más fuertes y que nosotras las mujeres pues seguimos siendo las víctimas. Entonces, también contarles como un poco que según el Observatorio de Feminicidios Colombia, hasta al día de hoy hay 508 feminicidios en Colombia, 30 de ellos en Medellín y el Valle del Cauca como los lugares donde más se han presentado los feminicidios. Y también, según los análisis de algunos colectivos feministas en Colombia, nos dicen que las mujeres tenemos más riesgo de morir asesinadas que por COVID-19. Entonces, aquí tenemos un panorama muy, muy preocupante que esta situación de pandemia mundial ha agravado. Entonces, ahora quiero darle la palabra a las compañeras que hoy nos están acompañando desde los diferentes territorios y que nos cuenten o que le cuenten a todo Colombia también cómo han experimentado ese tiempo de confinamiento las mujeres en los territorios que ustedes habitan. Entonces, quiero darles la palabra. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias.
Listo. Entonces, Michelle, ¿quieres contarnos cómo ha sido esta vivencia de ser mujer en este momento de pandemia en tu territorio? Que nos cuentes un poco del contexto. Bueno, primeramente que todo, buena, nuestro territorio acá en estos momentos, como que ser mujer, hay un poco también que no lo ven como que hay, ser mujer tiene un valor muy grande, por decirlo así. Por acá muy poco, porque a la mujer la tratan, por decirlo así, como un objeto sexual. Ya, la mujer acá está para estar en la casa, haciendo los aseos, cuidando niños y ya. Y en estos momentos más, porque estamos encerrados y no podemos salir, pues se pueden ver en muchos casos violencia, tanto verbal como física. Entonces, eso es lo que más afecta acá en nuestro territorio. Muchas Pues, gracias. bueno. Dorita, ¿quieres continuar? Dale. Aquí en este tiempo es bastante difícil, sí, porque pues tanto como mujer, como niña y como joven, hemos sufrido muchas veces lo que es el abandono, sí, y más por estas épocas, lo cual nos conlleva a una mala educación, sí, entonces se ven muy abajo los valores. Tenemos que soportar muchas violencias, tanto como físicas, como lo decía la compañera, como también abusos, violencias psicológicas. También tenemos la experiencia que se nos abren muchas puertas, ¿sí? Pero entonces por la pandemia también se nos cierran, ¿sí? Porque tenemos que estar pendientes como del hogar, tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, ¿sí? Más no de nosotras como mujeres. Entonces, como tal el hombre, pues, por lo menos aquí, en nuestra tierra es bastante machista, entonces se ve bastante maltratado. También se ve bastante lo que es la vinculación a los grupos al margen de la ley. Y los innumerables casos de abusos que siempre han existido, pero ahorita por la pandemia se ven aún más reflejados. Pues en mi territorio, por decirlo así, bueno, como dice la psicóloga Jessica, han habido muchas violencias, pues maltrato, más que todo en las casas, que padrastros, hasta los tíos, los mismos papás, violan a las niñas. Entonces, o sea, pues sí, han habido muchas violencias psicológicas, eh, y muchas puertas que a las mujeres se nos han cerrado solamente por esa situación que ha pasado con los hombres, que piensan que nosotros las mujeres solamente somos un objeto sexual, que solamente servimos para, no sé, para hacer oficios, para estar pendiente de niños, para, o sea, no sé cómo, en realidad no sé cómo decirlo, pero solamente por eso nosotros se nos han cerrado muchas puertas, hemos perdido muchas mujeres por esa situación. ¿Cómo percibimos desde nuestros territorios o nuestras vivencias esas cargas en lo doméstico, en las tareas del cuidado, cómo se ven reflejadas en este tiempo de pandemia, entendiendo este contexto que nos pone Michelle, que ha sido de estar encerradas y también entre esta conversación de algunas violencias que pasan al interior de los hogares? ¿Cómo las hemos percibido nosotras? Pues yo percibo que por estos momentos estar encerrado, por decirlo así, tener
No se escucha bien. Creo que tenemos problemas de conexión con Michelle. La pregunta para Brady y para Dorita, esta misma pregunta. También machistas como hermanos y Dorita, ¿quieres ayudarnos a responder esa pregunta, por favor? Es que no te escuchaba bien, ¿me la puedes repetir? Si es de estos roles o estas cargas que se han asignado de manera histórica a las mujeres, como son los oficios de la casa, las tareas del cuidado, si en esta pandemia se han dificultado, han sido más excesivas para las mujeres, o cómo lo percibes tú desde tu territorio. Sí, claro, siempre nos ha quedado, o sea, más complicado todavía porque tenemos que lidiar, pues, con todo y más encima, pues, de que antes no teníamos los niños en casa, ahora los tenemos. Antes teníamos quizás un espacio para nosotras y tanto los maridos estaban lejos. Entonces, ahorita por todo se discute, por todo se pelea, poca tolerancia. Entonces, desempeñar el papel como madre cabeza de hogar aún es más fuerte. Y creo que Brady me contesta esa pregunta, y es si hemos escuchado por los medios de comunicación, Brady o Michelle, si hemos escuchado por los medios de comunicación, si han incrementado estas violencias, ¿cómo ha sido como esta percepción sobre las violencias en este tiempo de pandemia contra las mujeres y las niñas desde estos territorios que habitamos? Pues por acá, por mi territorio, no han aumentado casi, se han visto, pero ahora muy poco. Así que no ha aumentado así esa cantidad. Ok, y Brady, ¿qué nos cuenta? Pues en mi territorio sí han aumentado cada vez más. Por ejemplo, ¿cuáles? Pues sí, los feminicidios, han habido más maltratos contra la mujer, han habido más desapariciones de niñas, pues así de que dicen pues de que bueno, ya se han habitado, pues yo no he visto. O sea, en las noticias no muestran nada de eso, es como si eso no fuera algo importante para hablar de ello, entonces pues no, pero sí han aumentado demasiado. Muchas gracias, Brady. Y bueno, ahorita también vamos a tener otro momentico para ampliar un poco de esas vivencias de ser mujeres jóvenes y niñas en nuestros territorios. Pero antes vamos a dar paso a un video de una compañera que también nos va a contar su percepción de algunas de las violencias en el marco de esta pandemia mundial. Entonces, le damos paso a esta voz de la compañera Raquel. Desde la colectiva Autónomas queremos mostrar nuestro rechazo frente a las propuestas que se están llevando a cabo dentro del Congreso, las cuales violentan la libre autonomía y el derecho a decidir de las mujeres. Propuestas como el mínimo vital, que plantea entregar subsidios a mujeres que decidan tener hijos productos de violaciones, y del proyecto de ley denominado Ley Juanse,
donde se busca que las mujeres gestantes que deseen interrumpir un embarazo cuenten con la aprobación del progenitor en cualquiera de las 3 causales establecidas por la ley. Frente a estos proyectos mostramos una gran preocupación, ya que vulnera el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre cómo vivir nuestra sexualidad y reproducción. Además, imponer la maternidad, afectando con esto al bebé en una crianza desde la imposición y no desde el deseo, como debe ser. Además, nos cuestionamos el enfoque, pues pareciera que se da más peso y preocupación a que una mujer decida interrumpir un embarazo a que haya sido violentada sexualmente. Bueno, yo quiero compartirles que estos filminutos o estos videos que estamos viendo en este momento los hemos realizado desde la Voz Juvenil de la Plataforma Colombiana en denuncia también y en movilización desde que estábamos en medio de la pandemia, contándole a todas las mujeres de Colombia y el mundo lo que está pasando en nuestros cuerpos y en nuestros territorios en este tiempo. Aquí vamos entonces a terminar el momento del contexto. Vamos a pasar entonces a la presentación de una investigación que se realizó con TDAH y organizaciones sociales de América Latina, y la compañera Andrea nos va a contar cómo de qué se trató y cuáles fueron los resultados de esta investigación. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, el año pasado, en 2019, entre el mes de junio y agosto y septiembre, se realizó la investigación sobre las percepciones de niños, niñas, adolescentes y disidencias sexuales sobre las violencias basadas en género. Entonces, bueno, hubo como varios puntos para sacar como a la luz. Bueno, primero, en eso participaron 10 países de América Latina, que fueron Brasil, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Perú, Argentina, Colombia, México, bueno, se me escaparán algunos ahorita. Algunas como de las circunstancias precisamente que mencionaban ahorita las chicas sobre lo que se valora de las mujeres, lo que se aprecia a las mujeres, que tipos de pandemia se exacerbó y que lo marcaron durante la investigación fue precisamente que lo que da valor a la mujer es el cuidado, es la capacidad que tiene de proteger a otros y a otras, y en muy menor medida la inteligencia, el éxito, el sobresalir en algunos espacios, entornos, la palabra, el pensamiento crítico. Algunas de las cosas como que los niños aludían
niñas aluden al valor que no percibieron, o lo que arroja la investigación es que no se percibe la desigualdad entre niños y niñas, excepto cuando se habla de violencias sexuales. Ahí los niños y las niñas sí son personas más críticas y diferencian cuáles son las situaciones de violencia sexual que viven mujeres y hombres de forma. Bueno, los grupos que tuvimos como en esta investigación fueron niños y niñas Bueno, en este momento no tenemos se como hizo una... entre los Hola, 12 Andrea. y 15 años y entre los 16 y los 24 años. Esto se hizo con la Fundación La Visitación, participantes también, algunos de estos niños y niñas de procesos con Convivamos. Cómo se hizo la investigación es que los adolescentes son quienes más cuestionan los roles de género, quienes más bueno, trabajo, No, las cargas reproductivas, los roles reproductivos, pues como que y que los hombres tengan la obligación de proveer y también al mismo tiempo de reproducir. Fueron quienes más cuestionaron la desigualdad de género. Para los niños y las niñas que fueron entrevistados y entrevistadas fue muy difícil qué es lo que... Las violencias de género, algo pues que se mencionan en la niñez, que para el caso de las niñas, por ejemplo, es el bullying por su apariencia física, porque no responden a los cánones de belleza, se les burla mucho, se burlan mucho de ellas porque tradicionalmente para hombres, deportes masculinizados como fútbol. ¿Sí me escuchas? Hola. hola, Andrés, se te escucha. Continúa. Sí, continúa. Continúo. Hola. Andrés, continúa. Listo. Entonces decía que a las niñas se les burla hombres o deportes pues masculinizados como fútbol, como voleibol, ser inalcanzable para muchas estos cánones de belleza que han sido impuestos. ¿Me escuchan mejor? Sí. Bueno, decía, pues, por no alcanzar cánones de belleza impuestos, sí, y que son los niños quienes se encargan de aprobar, que no le da valor a las mujeres, según pues, las percepciones. Por ejemplo, dar valor a una mujer que es la inteligencia es de hecho un motivo de burla. Que una niña sea inteligente es motivo de burla. Continuando, tanto niños como niñas pudieron reconocer y diferenciar causas por las que son discriminados y discriminadas. El mensaje general de los niños fue de rechazo, de distanciarse de lo que sea femenino, evitando pues también como la empatía, la solidaridad, la posibilidad, por ejemplo, de diferenciar las situaciones de desigualdad que viven niños y niñas, como se alejan de lo femenino, entonces no hay empatía con esas situaciones. Los mecanismos que se han utilizado por parte de los adultos y de las personas adultas
para garantizar esta violencia de género son, por ejemplo, los juegos que son estereotipados, como el de mamita y papito, vamos a jugar pues a las mamajitas y a los papacitos, las expectativas altas para las niñas, que obviamente no son las mismas para los niños, porque pues las cargas o sobrecarga reproductiva que se pone a las niñas es mucho más alta. Entonces, esto a su vez ha generado miedo. El miedo también ha sido una constante, un mecanismo constante que se ha empleado para permitir que se perpetúen las violencias de género. La violencia por parte de los niños y las niñas se ha entendido a partir de acciones explícitas como los golpes, como los gritos, como la violencia sexual, el castigo y en muy menor medida la discriminación. Algo que se destaca de las entrevistas es que tanto niños como niñas reconocen que los castigos físicos son violencia y los están rechazando. Entonces eso es muy importante porque porque nos da cuenta de que los niños y las niñas están rompiendo el silencio frente a todo eso que les maltrata, frente a lo que les humilla, les deben proteger y nombran precisamente que el diálogo es una herramienta válida también para modificar algunas situaciones, que no necesariamente el castigo físico, el grito, la humillación es una forma de educar. Entonces esto nos ha ido como contribuyendo, arrojando herramientas para la desnaturalización de violencias físicas ejercidas por los adultos hacia los niños y las niñas. Hubo consenso en tanto los grupos de niñez como de jóvenes y disidencias sexuales de que quienes más sufren violencias son las mujeres. En un segundo lugar, los niños y las niñas. Y en un tercer lugar, los hombres, quienes además refirieron las violencias en lo institucional, en lo estructurado, y desde la institucionalidad nombran como un actor violento a la policía. También hubo consenso frente a que las violencias sexuales también las sufren los niños, no solo las niñas. Uno de los mayores temores que explicaban las niñas y los niños de cara a las violencias sexuales es precisamente el temor, por ejemplo, a que llegue un tío borracho en una fiesta, les ataque, pero más que un golpe, el temor es a una violación por parte de las niñas y por parte de los niños. Bueno, también como algo ya para ir concluyendo que se destacó de las entrevistas, que no hacía como parte de la herramienta, pero que sucedió que los niños y las niñas lo verbalizaron, fue la xenofobia, mucho maltrato hacia las personas venezolanas, hacia los niños y las niñas de Venezuela, las burlas en los colegios por el empobrecimiento, por la falta de acceso precisamente también a la educación, también racismo y la etnicidad fue motivo de burla durante las entrevistas, lo que nos arroja pues que hay que irle trabajando mucho al tema de la inclusión, no solo de las mujeres, de las niñas y de los niños en términos de género, sino también en términos de todo eso que atraviesa la carne, que es también lo raizal y la etnicidad. André, muchísimas gracias. Creo que bueno, André, muchísimas gracias por esta intervención. Celebramos pues como estos tipos de análisis e investigación que son en pro de la eliminación de la violencia contra las mujeres, los niños y las niñas, y también pues que es triste el panorama de que así seamos de territorios diversos, tenemos unas violencias que nos atraviesan, que son puntos comunes y que hoy esto nos tiene reunidas acá y que por eso también hoy se conmemora este día por la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.
También André nos hace como un recorderis de cuáles son esas consecuencias en los niños y las niñas desde muy tempranas edades de estas violencias. Entonces aquí tenemos que poner el ojo muy crítico y muy analítico frente a las realidades que atraviesan a los niños y las niñas en todos los territorios de América Latina y especialmente pues en Colombia. Voy entonces a compartirles algunos saludos que tenemos en nuestro Facebook. Pues también agradecerles a todas las personas que están en ese momento conectadas. Entonces nos dicen desde TDAH Alemania, saludos a las compañeras panelistas y demás mujeres activistas, porque su voz sea reconocida y sus demandas sean incorporadas para la superación de todo tipo de violencias. Debemos de construir el concepto de la participación con decisión. La profe Gladys Hernández felicita a Brady por su participación. También por acá tenemos de parte de Brispino, ella nos recuerda que es muy importante mencionar también el aumento de los transfeminicidios, que los medios de comunicación nos nombran y ocultan las identidades. Y ocultan las identidades de estas personas. Aquí se conecta con lo que dice Brady ahorita de esas cosas que no muestran los medios de comunicación, ¿cierto? Vanessa nos dice que excelente lo que dice Brady, falta visibilización de lo que sucede en los territorios. Bueno, por acá vamos a continuar, nos saludan desde Convivamos, un saludo y gracias a todas las participantes por sus voces y reflexiones aquí presentes, las niñas, adolescentes y mujeres seguimos tejiendo propuestas y acciones para la superación de las violencias de género. Un saludo desde Amiga Joven, gracias por la participación, seguimos buscando estrategias para erradicar las violencias sexuales, para reducir la indiferencia social frente a la violencia contra las mujeres y las niñas. Por aquí también otra preguntita. Una pregunta para Michelle, Brady y Dorita. Ya vamos entonces a introducirnos en nuestra conversación. Y aquí nos hacen una pregunta para que la respondamos en el momento que lo consideremos, y es ¿cuándo y cómo se dieron cuenta que la discriminación, el acoso y el abuso, la violencia contra las mujeres y las niñas no es una cosa natural? Es una cosa natural, una carga que las mujeres deben aguantar, porque así es la vida o Dios lo quiso así. Es una pregunta. Entonces, vamos a dejar hasta acá. Si queremos contestar esta pregunta en este momento, ¿alguna se anima? Bueno, le damos la bienvenida también a Marlene Garcés de Buenaventura, que ya se nos unió y la estábamos esperando con muchísimas ansias. ¿Alguna va a responder esa pregunta? Muy buenos días a todos y todas. Qué pena no haber podido estar desde antes, pero había tenido inconveniente. Gracias a Dios ya estoy aquí y espero que todavía esté a tiempo para compartir mi experiencia y la experiencia que vivimos las jóvenes desde Buenaventura y cómo con todo esto y teniendo en cuenta que nos ha servido para construir mejores cosas, seguimos en los procesos y seguimos tratando de construir ambientes sanos para las mujeres y para las niñas. Muchas gracias, Marlene. Entonces, vamos a dejar esa pregunta para la pregunta que nos hacen en el chat para ahorita. Vamos entonces a preguntarles a ustedes qué significa ser niña, adolescente o mujer joven en su territorio. Iniciamos por Marlene. Bueno, ser niña en el territorio tiene ciertas complejidades porque estamos acostumbradas a vivir con unos patrones, con unos imaginarios machistas muy marcados. Las niñas debemos estar relegadas y más cercanas a los oficios de la casa, ayudarle a la mamá con los oficios de la casa. No, se tiene el imaginario de que ciertas cosas no podemos hacer, no podemos vestir de la manera en que nos gustaría hacerlo, porque está mal visto, porque
supuestamente el hecho de vestir de una manera incita a ciertas violencias que se presentan, y también nos vemos muy relegadas en el tema de hasta qué debemos estudiar. Quieren imponernos para qué somos buenas, qué es lo que las mujeres deben estudiar. Entonces nos encontramos frente a esos imaginarios, frente a esos retos, frente a transformar esos ambientes del mismo hogar, de las mismas casas. Y ahora que estamos en tiempos de pandemia, que pasamos más tiempo en la casa, pues es más complejo todo esto. Porque si antes era complejo que las niñas tuvieran garantías de derecho, garantías de estar bien en ambientes sanos, ahora ese derecho se ve muy aplacado. Muy bien, muchísimas gracias, Marlene. Michelle quiere compartirnos desde su experiencia qué significa ser una mujer, niña, joven, adolescente en su territorio. Pues ser una mujer, niña, adolescente o joven en mi territorio muchas veces es difícil, muy difícil, porque la discriminación, el machismo, ante todo, por ser niña, adolescente o mujer joven, no nos dejan hacer esto, porque esto es solo para hombres. Se pone difícil en esos momentos. Muchas veces más lo que afecta a la mujer es la discriminación, y por parte más de familiares, porque son muy machistas, y eso es lo que a nosotras nos afecta más, pienso yo. Muy bien, muchísimas gracias, Michelle. Dorita, ¿quieres compartirnos desde tu experiencia qué significa ser mujer joven en tu territorio? Pues para mí, o sea, ser mujer para mí es un orgullo y es un ejemplo a seguir ante la sociedad, ¿sí? Pero aquí en mi territorio es un sinónimo de sexo débil, ¿sí? De que nunca nosotras podemos, de que nosotras mejor estemos en un rincón, de que nosotras no podamos tener ni voz ni voto, ¿sí? De que estamos sometidas a muchos maltratos y abusos y violencia. Brady, ¿quieres responder también esta pregunta? Bueno, en mi territorio, pues piensan siempre eso, de que las mujeres, lo único que, bueno, no todas las niñas, lo único que hemos de hacer es oficios. Nosotras no podemos jugar fútbol solamente porque somos mujeres. A nosotras las niñas nos caen, pues, por decirlo así, de charla. Siempre, o sea, un hombre, pues, como tal, siempre la mujer para ellos es una charla, solamente sirve para algunas cosas. Por ejemplo, pues así que lo que también más es de que el miedo de pasar, por ejemplo, por esquinas, porque obviamente van a drogaditos, pues de que siempre que están pues con sus cosas encima, lo que trata es de abusar de las niñas. Entonces, o sea, lo que más se ve acá es el miedo, porque, o sea, siempre hay un hombre que le quiere hacer daño a alguna de nosotras. Entonces, pues sí, esos son como las partes que más se debe de hablar pues, en estos momentos, ya que, pues, ¿cómo les digo? Pues las niñas ya han crecido con ese miedo, desde pequeñitas, ya van a crecer con ese miedo de que un hombre les vaya a hacer daño solamente por pasar por alguna parte donde ellos estén.
con ganas de hacerlo. Muchas gracias, Brady. Tienes toda la razón y es muy valioso como todo lo que estamos contando, porque finalmente estas experiencias que son personales o territoriales tienen cosas en común, que es la violencia contra nosotras, histórica y sistemática. Ahora voy a hacerles otra preguntita, hacerles una pregunta relacionada ¿con cuáles ustedes creen que sean los obstáculos para que las mujeres participemos en nuestro contexto como tal? ¿Cuáles son esos obstáculos o esas barreras que encontramos al momento de acceder a las oportunidades, a los deportes, como lo mencionaba Brady, a esas cuestiones que parecieran o que nos han inculcado desde que somos niñas, en que unas son para hombres y otras son para mujeres? Ese es uno de los obstáculos. ¿Qué otros obstáculos encontramos en estos contextos en relación con los roles hacia las mujeres? Michelle, ¿nos vas a responder? Pues hay muchos obstáculos porque hay muchos mitos que dicen que hay actividades exactamente para hombres y otras para mujeres. Como dice Brady, allá, por ejemplo, a la mujer no, muy poco la dejan jugar fútbol. Acá siempre dicen que el hombre tiene que estar trabajando, la mujer no puede trabajar. El hombre no puede hacer los aseos que hace el hombre en la casa, sino solo eso lo puede hacer la mujer. Entonces, eso es lo que más, los obstáculos que más se presentan, porque la misma comunidad o territorio es quien dice qué puede hacer la mujer o qué puede hacer el hombre. Acá, pues, se ve mucho eso, como también el tema de la cultura que se presenta acá, por ejemplo. Acá dicen que las mujeres no pueden tocar ninguna instrumentación, solo bailar y cantar. Solo los hombres son los que pueden tocar y hacer esas cosas. Entonces acá ya la comunidad define qué hace el hombre o qué hace la mujer. No, la mujer no puede hacer más nada, sino que como que estar en la casa, atender niños y hacer los aseos del hogar. Muchas gracias. ¿Qué otra compañera quiere respondernos esta pregunta? Yo. Dale. Bueno, los obstáculos que encontramos a la hora de tratar de llegar a los espacios de participación. Hay un tipo de violencia que no identificamos y no reconocemos, que es la violencia a la mujer en política. Hablábamos de que política es todo. Creemos que política, tenemos un concepto de política demasiado que debemos mover porque las cosas han cambiado. Política es todo lo que hacemos, política es todo lo que implica una toma de decisión. Entonces, cuando la mujer quiere llegar a esos espacios de toma de decisión, ¿qué dicen? O quiere participar, quiere pasar de lo privado a lo público, ¿qué dicen? No, pero bueno, entonces usted va a lanzar a la JAL, se va a lanzar a las juntas de acciones comunales, al consejo, ¿y quién va a cuidar a los niños? Cuando esto pasa, cuando las cifras de mujeres participando suben, también miramos cómo sube la violencia, cómo también aumentan los feminicidios, cómo aumenta el maltrato contra las mujeres precisamente. ¿Por qué? Porque buscan dejarnos, de alguna manera, dejarnos eso de que, no, las mujeres tienen que estar en la casa porque fuera de la casa están en peligro, porque no pueden estar en esos espacios. Entonces nos vemos frente a uno de los retos es ese. Y otro, cómo articularnos teniendo autonomía, porque a veces las mujeres no pueden estar en los espacios porque, bueno, si no está en la casa, si no está cuidando a los niños, pronto hay una reunión y no tiene el recurso para llegar a esa reunión. Entonces esas dificultades tenemos también, no tenemos la autonomía para estar en los espacios, pero también nos ha servido esto de que las mujeres nos tengan relegadas los oficios de la casa. No, usted es la líder de la casa, usted tiene que cuidar a los niños. Darnos de cuenta que
lo hacemos bien. Y si hacemos bien eso en el hogar, también podemos hacerlo afuera. Podemos liderar otros espacios, podemos romper esos estereotipos que están tan marcados y transformar esos imaginarios. Muchas gracias por tu fuerza, Marlene, y sí, tienes toda la razón, nosotras tenemos todo el poder para ocupar los espacios que queramos, ¿cierto? Y romper todas esas barreras, obstáculos para el acceso. Ahora, quiero hacerles una pregunta en relación a esos derechos que nosotras percibimos son los más vulnerados en nuestro territorio para las mujeres. Brady, quisiera contarnos cuál es la percepción frente a los derechos que sientes han sido vulnerados hacia las mujeres y a las niñas en tu territorio. Primero que todo, a que, por ejemplo, una decisión que sea, por ejemplo, política. Una mujer no puede ser eso. Solamente un hombre puede tomar decisiones de ese caso. Entonces, por ejemplo, pues a mí sí me gustaría de que una mujer pues tomara eso pues de lo político para trabajar por la mujer, ya que si es por un hombre, él piensa de que eso no es importante. Para nosotras las mujeres es importante porque nosotras somos las que vamos a vivir todo un maltrato, vamos a hacer, pues, ¿cómo digo? Vamos a hacer no, ahí sí me quedo. Bueno, en fin, una mujer no puede tomar esas decisiones, solamente un hombre. Pero lo que hay que pensar es de que las mujeres también podemos jugar fútbol, podemos hacer todo eso. No solamente los hombres pueden hacer eso. Entonces, eso es un derecho que a nosotras nos quitan, sabiendo que o sea, un hombre puede cuidar a unos niños. Yo no creo pues de que un hombre no sea capaz de hacer eso. No solamente las mujeres somos capaces, también un hombre. O sea, los hombres como tal piensan que ellos solamente pueden trabajar, las mujeres no, porque ellas deben de estar pendientes de los hijos. Las cosas no son así, porque es que las mujeres podemos trabajar, ellos pueden cuidar los hijos. Entonces, o sea, es como algo que ellos se han metido a la cabeza y no sé si hay poder humano que se lo saque, aunque yo sí creo que hay, porque a la final nosotras las mujeres podemos con todo, entonces normal. Muy bien, Brady, muchísimas gracias. Dorita, ¿tú quieres contarnos sobre esa percepción de los derechos que son vulnerados o que percibes están siendo vulnerados en tu territorio hacia las mujeres? Abre el micrófono, por favor. Todos esos derechos están siendo vulnerados pues gracias a la flexibilidad que hay en nuestras leyes, ¿sí? Porque créeme que si por lo menos a un violador le pusieran cadena perpetua, yo sé que quizás una persona hasta lo pensaría para hacerlo, ¿sí? Si hay alguien que golpea a su mujer, hubieran penas más drásticas y más duras, créeme que quizás lo pensarían para hacer, pero como nuestras leyes son flexibles, entonces dejamos que todo esto pase. Y pues cada día se ve más natural, se ve algo normal, pero ante la sociedad se ve algo que normal pasa y que tiene que pasar porque sí, pero para mí no tendría por qué estar pasando. Si las leyes fueran más duras y más drásticas, pensaríamos para hacer las cosas así. Muy importante eso que mencionas, Dorita. Ahora tengo una pregunta desde el chat que nos hacen en Facebook, y es cuando nosotras nos dimos cuenta de que esta discriminación, acoso, abuso y violencias contra las mujeres y las niñas no son algo natural. ¿Cómo nos dimos cuenta nosotras? ¿Cuándo fue ese momento de nuestra vida en que nos dimos cuenta e hicimos conciencia en que esto no es normal y no puede seguir siendo normal? Estoy escuchando las voces de ustedes y estoy pues como ya convencida de que ustedes ya generaron conciencia frente a eso. ¿Cómo fue ese proceso también para contarle a las personas que están viéndonos en Facebook para que ellos y ellas también generen unas transformaciones o puedan
hacer esas transformaciones a su alrededor con las personas que también conviven. Bueno, en mi caso, quiero compartirles también la experiencia de una campaña que es de jóvenes para jóvenes, que se está trabajando a nivel nacional, que es la campaña Parece No Pero es Violencia. Es una campaña que busca visibilizar otras violencias más sutiles. Creo que muchas de las personas que están en este espacio han escuchado hablar de la campaña y se han dado cuenta cómo está teniendo lugar en este país y cómo cada vez se va haciendo más visible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos tipos de violencia que existen, pero no los reconocemos fácilmente. Según estudios que se han realizado, los jóvenes no naturalizan todo este tipo de violencia, como lo son los piropos callejeros, el acoso, el control en las redes sociales y el control en la forma de vestir. ¿Cómo cambiamos estos imaginarios? Pues compartiendo con otros, abriéndonos a participar en espacios, a abrirnos a aprender nuevas cosas y a entender que de la diversidad se construye y que juntos construimos mejores cosas. Los que estamos aquí hemos tenido la posibilidad de estar en una organización que nos ha dado las bases y nosotros hemos seguido interesados en participar y en seguir aprendiendo. Pero esto no debe ser algo que hagan unos pocos. Esto debe ser algo que tenga lugar para todos y que todos nos sintamos que nos identificamos con estas causas, con estos procesos. Desde que yo comencé en estos procesos, he tenido la oportunidad de escribir poesía, canciones que hacen alusión a la realidad que vivimos en los territorios, pero también muestran cómo podemos transformar esas realidades. Y desde la sociedad se construye desde la voz de los jóvenes, de los niños y de los adultos. Entonces también los jóvenes debemos tener en cuenta que es importante que tratemos de estar en esos espacios. Que no pensemos que porque somos jóvenes, no, los adultos siempre van a decidir, que los adultos son los que tienen que estar en esos espacios. Nosotros tenemos la capacidad de estar en esos espacios y ser nosotros quienes construyamos cosas desde nuestra mirada para nosotros mismos, pero que también construyamos cosas para que futuras generaciones puedan estar viviendo una vida digna. Muchísimas gracias, Marlene. ¿Alguna de las compañeras quisiera responder esta pregunta? Esa pregunta de cuándo se dieron cuenta que todo esto no es normal, que todo esto no es natural, estas violencias contra nosotras, las mujeres y las niñas, no es natural. Para mí, créeme que yo me di de cuenta y sé que no es normal cuando empezamos a conocer nuestros derechos, ¿sí? Cuando yo sé qué yo puedo hacer y hasta dónde puedo llegar, ¿sí? Porque primero tenemos que mentalizarnos en que primero soy yo, segundo soy yo y tercero soy yo, ¿sí? Porque yo no puedo pensar en primero en los demás si yo no empiezo a generar un cambio, si yo estoy generando violencia, entonces primero tengo que empezar por mí, primero tengo que ser yo el cambio para poder transmitir como el cambio del no a la violencia, ¿sí? Y empezar por nosotros mismos a cambiar y a generar ese mismo ejemplo en casa, en nuestros hijos, en nuestros hermanos, en toda la familia, ¿sí? Hablando y viendo sencillamente como los espejos de vecinos, de amigos, de vecinas, ¿sí? De que han sido maltratadas. Dicen, no, pero es que primero está mi marido, y no, y es que yo lo quiero, y es que él me pega, pero me ama, pero es que, no, pero entonces primero tenemos que empezar por amarnos nosotras mismas. Entonces ahí es donde empezamos a darnos de cuenta de qué es lo que valemos y de qué es lo que somos como mujeres. Wow, súper poderoso este mensaje que nos das, Dorita, porque esa es la fuerza que necesitamos todas las mujeres y el poder que debemos descubrir, ¿cierto? Que el poder está en nosotras, de transformarnos y de transformar también todos estos patrones culturales que nos oprimen. Tenemos unas preguntas antes de pasar al próximo segmento, vamos a hacerles unas preguntas a todas, unas preguntas que nos hacen desde el chat, una es para Brady, otra es
para Michelle. Michelle se nos está conectando en este momento porque tiene algunos problemas de conexión, pero Brady, ¿cómo tú te diste cuenta? Voy a leerlo acá textual como lo dice. Brady, ¿cuándo te diste cuenta de que también podías jugar fútbol? Yo desde que entré a quinto, por decirlo así. Yo cuando era más pequeña a mí no me gustaba jugar fútbol, porque yo decía que eso era solamente para los hombres. Porque, o sea, yo tengo un hermano que él jugaba eso y entonces decía de que él era el único que podía jugar fútbol y que las mujeres no podíamos. Me acuerdo que cuando yo entré a quinto, un día estábamos en la cancha, entonces a mí yo vi que ellos estaban jugando fútbol, a mí me dio como curiosidad también jugar. Entonces, desde ahí la profesora me comenzó a decir de que esos son derechos que a las mujeres se le han vulnerado, solamente porque ya son mujeres y no pueden jugar eso, que solamente los hombres lo podían jugar. Desde ahí yo me di cuenta de que nosotras las mujeres sí podemos jugar fútbol y no solamente los hombres. Muy bien. Uf, eso es un indicio de que estas imposiciones de roles no son naturales. Tengo otra pregunta para Michelle y es, para ti, ¿cuándo te diste cuenta que podías tocar instrumentos y qué instrumento tocas? Que nos compartas, por favor. Bueno, cuando yo me di cuenta que podía tocar instrumentos, empecé tocando llamador. Muchos, no me dejaban casi tocarlo porque decían que yo era mujer, pero comencé tocando llamador, después tambora, maraca y ahora último estoy tocando tambor alegre. Wow. Ay, felicitaciones, qué rico reconocer como todos los talentos y habilidades que tenemos nosotras. Esto ha sido muy importante, muy significativo este día tan importante. Ahora vamos a darle la bienvenida a este espacio a una compañera de movimiento político que se llama Estamos Listas. Esta invitada, este movimiento político es una iniciativa feminista en la ciudad de Medellín. Para mí es el movimiento de la esperanza y amor colectivo. Esta propuesta también la pienso y la veo para caminar hacia la eliminación de la violencia contra las mujeres en Colombia. Entonces, bienvenida, querida compañera Carol, y cuéntanos un poco sobre el movimiento y cuáles son esas estrategias de análisis que han realizado desde él en el marco de la exacerbación de las violencias y los feminicidios en este tiempo de pandemia. Bueno, buenos días a todas las compañeras y compañeros que en este momento están conectadas, a ustedes que estamos acá pues en este conversatorio. Pues muy emocionadas también nosotras de que nos inviten a conversar aquí alrededor de la vida de las mujeres y las niñas en este país, ¿cierto? Nosotras, como ya lo dijo la compañera Jessica, somos un movimiento político de mujeres que se creó en el año 2017 y digamos que las intenciones y los deseos de crear este movimiento fue precisamente por todo lo que ustedes han hablado y han expuesto, pues como desde la experiencia, ¿cierto? Somos pues como mujeres de diferentes lugares, de diferentes edades, ¿sí? Y decidimos crear este movimiento precisamente por las imposibilidades que encontrábamos, ¿sí? Para poder que las mujeres y las niñas tuviéramos una vida que no fuera la vida de la violencia, que no fuera la vida de la extrema pobreza, que no fuera la vida del todo el tiempo un sinnúmero de derechos vulnerados. Y en ese sentido, pues creíamos que era necesario poder ocupar otros espacios dentro de la política. Creo que Marlene ahorita estaba nombrando un poco que la política estaba en todas partes
es cierto, y la política también, como es un escenario representativo, es decir, representa a las personas que viven en determinada comunidad, ¿sí? En determinado lugar, en determinada ciudad, pues entonces pensábamos que la política tenía que representar los intereses también de las mujeres y las niñas, como ustedes lo han nombrado, ¿cierto? Se han naturalizado una serie de vivencias y de violencias y sin embargo, pues como que todavía no se han resuelto desde el Estado, ¿cierto? Entonces, como que lo que decidimos es vamos a ocupar también la política en este país, ¿sí? Y ocupar la política es ocupar una política para la vida, es ocupar una política para la posibilidad, es ocupar una política donde podamos, ayer lo nombrábamos en otro conversatorio, ser libres, ser rebeldes, ser alegres, ¿sí? Y tener la posibilidad de ir, si no jugar fútbol, si puedo tocar tambor, si quiero estudiar alguna ciencia, ¿sí? Pero también si puedo estar en la calle sin miedo o si crecer con el miedo constante, como lo decía Brady, de que hombres que estén en cualquier lugar sientan el deseo y la necesidad de tomarnos y que no pase absolutamente nada con eso. Entonces creo que nosotras decidimos tomarnos y pugnar, sí, pugnar es luchar por estar dentro de la política y tener poder para cambiar lo que debe ser cambiado. Y eso precisamente no solo es la vida de las mujeres, sino también la vida de las comunidades a las cuales pertenecemos, porque también nos han dicho, ah, bueno, son solo las mujeres. No, creo que cuando las mujeres tienen más acceso y más posibilidad de vivir alegres, libres, sin tanta pobreza y sin tanta violencia extrema, creo que todas las sociedades cambian. Entonces, en ese sentido es que nosotras también hemos construido este movimiento político donde todas estamos completamente invitadas y donde también, como lo decía Jessie, pues nos ha dado la posibilidad de encontrar en este país y en la política otras formas de hacer política que no sea la tradicional, la machista, ¿sí? Que no ha resuelto el problema estructural y el problema histórico de la violencia en contra de las mujeres, y que, pero además sí se aprovecha de nuestros trabajos, de nuestra sexualidad y también de nuestras familias. Entonces creo que por eso hemos creado este movimiento y pues creo que estamos en total consonancia con todo lo que la plataforma y también lo que han expuesto las mujeres y las niñas hoy acá en este conversatorio. Muchas gracias, Carol. También quiero preguntarte sobre la Emergencia Nacional de Feminicidios, que ha sido una iniciativa desde el movimiento frente a la exacerbación de casos de feminicidio y violencias machistas en este tiempo de pandemia. De estos 500 y pedazos de feminicidios que van en Colombia, 400 de ellos ocurrieron en el tiempo de pandemia aproximadamente. Quiero que nos compartas un poco sobre esta estrategia. Ya estamos empezando a hablar como de esas estrategias que hemos implementado desde las organizaciones, las colectividades y nosotras, las iniciativas de mujeres para hacerle frente a estas violencias contra nosotras. Bueno, creo que ahí, Jessica, es importante nombrar que la estrategia o la campaña que está aún vigente, Emergencia Nacional por Violencia Machista, tiene como intención poder nombrarle al Estado, ¿cierto?, que cumpla con sus obligaciones, ¿sí? Pero para eso pues tendríamos que entender un poco someramente o así muy generalmente qué es el Estado. Creo que el Estado es varias instituciones, ¿cierto?, que tienen la obligación, ¿sí?, de generar unos acuerdos, unas reglas, ¿sí?, para poder, digamos, regular la vida social, ¿sí?, de cierto territorio, de cierta comunidad, ¿sí?, de cierto país, de cierta ciudad. En ese sentido, nosotras estamos pidiéndole, ¿sí?, unidas con varias organizaciones sociales que no necesariamente tienen que pertenecer al movimiento, pero que se unen en la idea de pensar que este Estado se debe encargar de enfrentar esa violencia machista contra las mujeres, y no solamente en un asunto como de pedir un favor, sino de exigir precisamente que cumplan con su labor. No es posible, ¿cierto?, que en este país hayan 508 feminicidios, ¿sí?, pasen todo tipo de violencia sexual, lo que nombraban también las compañeras en la casa, que las niñas y las mujeres no estén seguras en su casa, ¿sí?, y el hecho de que en esta pandemia todas tengamos que haber estado aisladas, ¿sí?,
digamos, sin tener más redes, como puede ser el colegio, los grupos juveniles, ir a las corporaciones, ¿cierto? Lo que eso nos está diciendo es que la pandemia ha hecho como un escáner, ¿sí? Ha hecho como un sondeo de todo lo que ya venía pasando, pero que se redujo al espacio doméstico, ¿sí? Por eso se exacerba. Entonces, digamos que no es posible que en este país y en Latinoamérica sigan sucediendo ese tipo de cosas al amparo de un Estado que es patriarcal y que es machista. O sea, es un Estado que ha minimizado la violencia en contra de las mujeres, ¿sí? Ha feminizado la pobreza, es decir, hoy encontramos que las mujeres son más pobres que los hombres en este país, acceden menos a la educación, ¿sí? También acceden menos a los espacios de participación político cuando son instrumentalizadas y no pueden poner dentro los problemas históricos que hemos padecido, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la Emergencia Nacional por Violencia Machista lo que quiere es exigirle al Estado que haya unos compromisos que enfrenten esa violencia, pero además que también nos permitan a todas las mujeres del país articularnos para que la política también esté al centro de esta defensa. La política electoral no solo puede ser una política de cada 4 años donde vienen partidos políticos tradicionales a decirnos cosas que no van a cumplir y que no resuelven la vida de las mujeres. La política electoral debe ser una política para la vida, para que hayan representantes que defiendan los intereses de las personas del país entero, y esos intereses evidentemente tienen que ver con nosotras y con las violencias que sufren las mujeres y las niñas en este país. Les doy un dato que por acá lo tengo, nada más ayer lo mirábamos. O sea, ¿cómo es posible que en este país hayan 47 feminicidios de mujeres menores de 18 años, ¿sí? Y 26 de esos correspondan a niñas menores de 14, ¿cierto? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que se está normalizando? La violencia sexual también, las cifras hablan de que la mayoría de las personas que acceden violentamente y sexualmente a las niñas son personas de sus familias, ¿sí? Son tíos, son papás, ¿cierto? Son padrastros. ¿Qué pasa con eso? Esas cifras no están aisladas y están hablando de algo en lo cual nos debemos encargar y que también pues nosotras lo entendimos antes de crear este movimiento. También algunas pertenecemos a organizaciones sociales y nos duele profundamente todo lo que pasa con la vida de las mujeres, pero nos dábamos cuenta que no podíamos enfrentar eso nosotras solas, que por más ganas que tuviéramos de que bajaran los índices de feminicidio, de que bajaran los índices de violencia sexual, de que las mujeres pudiéramos estar tranquilas en la calle, no dependía de nosotras ni teníamos el poder para hacerlo. Entonces, por eso pues digamos que hablamos del lugar de ocupar el espacio de la política, despatriarcalizarla sí significa sacar el machismo y todos los hombres en la política que no han resuelto los problemas que necesitamos resolver para que la sociedad, para que este país cambie y realmente pueda acceder a formas de vida donde las niñas y las mujeres podamos vivir tranquilas, libres y en paz. Creo que es como en ese sentido un poco que nos hemos movilizado y que hacemos la invitación pues como a todas, también aprovechando que están acá mujeres jóvenes de diferentes lugares de Colombia, que le metamos a esta estrategia también de violencia machista y que le exijamos a este Estado que se encargue de lo que ha aplazado históricamente, y no pueden aplazar al 53% de la población que somos las mujeres y las niñas de este país. Muchas gracias, Carol, por tu intervención. Nos parece muy importante como esta iniciativa por parte del movimiento Estamos Listas y que desde las organizaciones de mujeres y mujeres también de Colombia nos unimos a este grito colectivo por la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Quiero quedarme con esta palabra que tú mencionas, despatriarcalizar. Entonces, esta sería como la introducción también a que empecemos a hacerle un cierre a este espacio de conversación tan hermoso que hemos tenido hoy, tan movilizador. Despatriarcalizar la política, despatriarcalizar el amor, despatriarcalizar la educación, despatriarcalizar todos estos espacios que nosotras habitamos y donde nos sentimos violentadas todos los días y de manera sistemática y que cada vez se normaliza y empeora.
Ahora entonces, animadas por esta esperanza y por esta estrategia desde el movimiento Estamos Listas, nosotras las mujeres jóvenes de Colombia, ¿cuáles son esas propuestas y reflexiones que tenemos para hacerle cara y frente a esta violencia contra nosotras? En pro también de la defensa de nuestros derechos que han sido vulnerados. ¿Cuáles son esas acciones cotidianas que podemos, cotidianas o desde nuestras organizaciones o desde nuestra familia, que podemos empezar a emprender nosotras o que ustedes ya han emprendido para la eliminación de la violencia contra las mujeres? ¿Quién quiere empezar con a responder esta pregunta? Marlene, ¿quisieras responderla? Hola, sí. Bueno, es importante para eliminar este tipo de violencia o para ser primero que todo consciente de que estas existen, conversar y dialogar y escuchar las experiencias, porque la verdad es que las experiencias son bastante devastadoras que han vivido, y a partir de estas, porque no todas las experiencias son las mismas, a partir de estas construir. Y hemos podido construir mucho porque hemos estado en espacios donde se ha estado en un diálogo constante y en una escucha constante de qué es lo que están viviendo las mujeres en el hogar y en los territorios, porque muchos saben, Buenaventura tiene parte zona urbana y zona rural. Entonces nos encontramos mujeres de zona urbana y las mujeres de zona rural para escuchar las experiencias de esas mujeres y todo, y entendiendo que todo es con el cuerpo y nada es sin el cuerpo y que todo pasa por el cuerpo. El cuerpo es el primer territorio. Y entonces, como desde el autocuidado, desde escuchar las experiencias y a través de las experiencias construir nuevas cosas, transformar nuestros propios imaginarios, porque primero debemos nosotras entender que ciertas cosas están mal, que históricamente hemos vivido de esa manera, pero podemos vivir de una mejor manera, que podemos construir nuevas maneras de relacionarnos y entender de que es importante que los jóvenes estemos en estos espacios. Importante que tengamos la oportunidad de llegar a estos espacios, importante que podamos reunirnos con nuestras mayoras y que las niñas estén activamente y transmitiendo ese optimismo y esa ganas de hacer en el territorio. Wow, muchísimas gracias, Marlene. Muy importantes esas iniciativas que nos mencionas y que todas podemos empezar a emprender de manera cotidiana. Compartir con esas mujeres que están a nuestro alrededor también. Dorita, ¿quisieras compartirnos esas estrategias o acciones cotidianas que emprendes o que has emprendido con tu organización o con las mujeres que también te acompañan para la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres? Dorita. Prende el micrófono. Dime, que no te escuchaba bien. Bueno, estamos en la pregunta de cuáles son esas estrategias o propuestas que nosotras hemos emprendido para la eliminación o erradicación de las violencias en nuestro territorio o en nuestras organizaciones o con las mujeres que compartimos todos los días. Bueno, mujeres y hombres también. Bueno, una de las estrategias es con talleres, ¿sí? Tanto con mujeres urbanas como rurales, ¿sí? Con capacitaciones, pero más que todo nos vamos con las escuelas, ¿sabes? Porque mi idea o a mí me gustaría, ¿no? De que más bien se fuera como una materia en cada escuela, en cada colegio, ¿sí? Como de el no al maltrato hacia la mujer, de cultivar estos valores, ¿sí?
y de subir cada vez más, no los feminicidios, no los suicidios, ¿sí? Que se ven mucho acá en Arauca, sino más bien bajar eso y subir más bien los valores, ¿sí? Que los valores sean desde casa y empiecen desde casa. Y por supuesto, me gustaría más bien como una mejor protección por parte de nuestras autoridades, ¿sí? Como de nuestras leyes. Entonces, ese ha sido como el propósito de cada vez mejorar más nuestros valores como mujer. Muchas gracias, Dorita. Brady, ¿quisieras compartirnos tu respuesta frente a esta pregunta? Yo pienso, bueno, no es de que yo pensar. Voy a decir algo. Me gustó mucho lo último que dijo Dora, el por qué. Hay veces de que sí, nosotros necesitamos de que la policía nos protejan a nosotras y o sea, siempre esté presente para esos casos. Pero, por ejemplo, por decirlo así, solamente voy a decir esto, la policía a veces en esos casos mejor no actúa rápidamente. Siempre llega cuando ya todo se ha solucionado, pero por otras manos. Entonces, yo sí lo que quiero es de que, o sea, estos tipos de violencia sí les importa a ellos y que ellos a nosotros sí nos protejan en ese caso. Lo otro es de que, por decirlo así, hay mujeres de que piensan de que lo que hacen los hombres con ellas, eso es normal, porque ellas son mujeres y los hombres deben de hacer eso con ellas. Entonces las cosas no son así. Las mujeres no es de que puedan hacer lo que quieran, pero ellas sí pueden hacer cosas de que ellos hacen. Los hombres siempre quieren que las mujeres hagan lo que ellos digan. Entonces, lo que yo quiero es de que las mujeres, de que si hay mujeres que piensen eso, que no lo sigan pensando, porque ellas tienen sus derechos, los hombres tienen sus derechos y los hombres no se pueden aprovechar de ellas solamente porque ellas sean más débiles. Entonces, de que ellas sepan de cuáles son sus derechos y que no se dejen manipular por ellos. Muchas gracias, Brady. Michelle se encuentra por acá para responder la pregunta. Bueno, creo que no. Ahora queremos entonces presentarles un último video de las compañeras de la colectiva Telaraña Violeta, que nos van a presentar también como cuáles son esas estrategias que en este momento ellas han implementado para hacerle frente a la violencia contra las mujeres justo en este tiempo de pandemia, y nos dan como unos tips muy importantes para que todos y todas tengamos en cuenta. Mi nombre es Alejandra Osalopera y hago parte de Telaraña Violeta en la ciudad de Medellín. Y esta pandemia ha generado para las mujeres la posibilidad de reconocer que hemos sido víctimas de violencias. También reconocer que es necesario buscar ayuda, buscar rutas, compañía, que se ha logrado gracias a la unidad entre mujeres. Ha sido la posibilidad incluso de reunirnos a pensar sobre las violencias y lo que se debe de hacer. Por eso el decálogo de la denuncia plantea ese primer momento, que es reconocer las violencias. Un segundo momento, eso que es tan difícil, y es que yo he sufrido violencias. El tercero, poder darle un nombre a ese tipo de violencias. La cuarta, también un asunto de reconocer las violencias propia, a pesar de toda esta realidad que vivimos, donde se ha naturalizado hasta tal punto que se nos dificulta evidenciarla. También reconocer que el victimario es el responsable, nunca nosotras, no tenemos la culpa de lo que ha sucedido. Otro momento es, que es uno de los más difíciles, que es pedir ayuda a las personas cercanas sin sentir que vamos a ser juzgadas. Otro va a ser ese reconocimiento de la violencia, dialogar sobre ellas,
pensar en esos señalamientos posibles que van a condicionar la denuncia y que sin embargo sale adelante. Seguir el conducto regular de la denuncia, así no sea tan eficaz como se espera o se desea, buscar a otras mujeres que ayuden a tramitar el dolor y por último, reconocer que nunca es tarde para denunciar. Muy importante este decálogo, tenerlo en cuenta y lo vamos a seguir rotando por todas las redes sociales para que todas las mujeres pues tengan acceso a esta propuesta tan interesante para mitigar el impacto, pero también aportar en la erradicación de las violencias contra las mujeres. Ya vamos cerrando este momento. Para mí personalmente ha sido muy significativo este encuentro. Pienso que nuestras voces juntas son muy poderosas y que con estas iniciativas que cada una emprende desde lo personal, desde lo colectivo, estoy totalmente segura que vamos a transformar nuestra realidad y la realidad de las mujeres que acompañamos y que nos rodean. Esta es nuestra movilización y la celebro y también las invito a ustedes a que vayamos generando cerrando con una pequeña reflexión y es como que ustedes quisieran decirle a las mujeres jóvenes de Colombia hoy como un mensaje para cerrar este encuentro, ¿cuál sería esa reflexión que ustedes les darían a ellas para que ellas continúen y también generen conciencia sobre la importancia de todo esto que hemos analizado hoy? ¿Cuál sería su mensaje? Un breve mensaje para las niñas y las mujeres en todo Colombia. Michelle nos va a contar. Pues primero yo diría que luchen por sus derechos, que nunca piensen que hay actividades para hombres o para mujeres, que nosotras también como mujeres podemos hacer todo lo que nos propongamos. Muchas gracias, Michelle. Brady, ¿cuál es tu mensaje para todas las niñas de Colombia? Pues lo mismo, por sus derechos y que no se dejen apagar por esa oscuridad que atraen los hombres diciendo que nosotros no podemos hacer lo mismo que ellos. Muchas gracias. Dorita. Mi mensaje sería seguir en la lucha por cada uno de nuestros derechos, ya que la vida no es sino una sola y primero estamos nosotras, como mujeres. Marlene. Importante decirle a las niñas que todo es con nosotras, a las mujeres que todo es con nosotras. Entonces, que si todo es con nosotras, no podemos dejar de estar en las cosas que nos gusta hacer, en los procesos. Bueno, muchísimas gracias a todas por su participación. Carol, ¿cuál es tu mensaje para todas las niñas y mujeres de Colombia? Bueno, nuestro mensaje para las niñas y las mujeres de Colombia es que no es un destino la violencia, la pobreza, la tristeza, que estamos listas para cambiar a este país, solo necesitamos creérnoslo, juntarnos con otras y cambiar lo que debe ser cambiado. Uy, no, se me hizo la piel de gallina con todas estas palabras tan bonitas. Yo quiero agradecerles a toda su participación, su voz y su fuerza y también estoy totalmente segura, como ya lo dije, que esta fuerza de esta juntanza va a transformar las realidades de muchas mujeres en Colombia y en el mundo. Gracias por la fuerza y por la esperanza. También quiero agradecer a las personas que han comentado en Facebook y se han conectado con este encuentro tan importante. Vamos a leer algunas de las reflexiones que hay acá. Por acá Julia nos dice que este sistema patriarcal nos invisibiliza y nos castra, limita nuestro potencial e inteligencia. También por acá desde TDH nos dicen, bueno, una compañera
Isa Londoño nos dice que le encantan esos espacios. Por aquí también leí ahorita que deberíamos hacerlos más seguidos. Este es nuestro tercer conversatorio. Y TDH Alemania nos dice, la participación no es una opción, es un derecho inherente para las niñas y mujeres, porque la representación en los espacios de decisión sean equitativos, con claros principios de equidad, igualdad y justicia. Desde Amiga Joven nos felicitan, un gran conversatorio, importante seguir dándole, dialogando sobre estos temas para que cada vez más mujeres se sumen a la búsqueda de nuestra libertad y garantía de derechos. Julia nos dice que qué alegría ver chicas tan jóvenes y tan empoderadas y con todo este potencial, que lo sigan cultivando. Paola Valencia, muchas gracias por el espacio, muy significativo y reflexiones muy necesarias. Nos dice, muchas gracias a las compañeras y participantes de las organizaciones que acompañan impulsan nuevas formas para la actoría social y política. Espero que todo el mundo está escribiendo. Actoría social y política. De las niñas y las mujeres colombianas. Estamos listas. Definitivamente sí. Y maravilloso, felicitaciones a todas, fascinada con las reflexiones construidas y compartidas. Un saludo y abrazo muy especial a Brady, muy orgullosa de tu participación. Atentamente, Vanessa. Yo también estoy muy feliz y orgullosa de haber compartido ese espacio con ustedes, mujeres tan fuertes y poderosas. Espero que pues nos sigamos viendo en el camino. ¿Algo más por decir que alguna quisiera expresar en este momento? No, pues agradecerle a todos por su tiempo, por su ratico de estarnos acompañando y bueno, mujeres, adelante, que nosotras sí podemos. Vamos para adelante. ¿Alguien más? Listo. Bueno, compañeras y a las personas que nos acompañaron hoy el día de hoy, les agradecemos a las personas que estuvieron encargadas de lo técnico, a quienes hicimos posible pues como esta juntanza y este diálogo tan importante y tan necesario y urgente para nosotras las mujeres de todo el país, de nuestros territorios y también de todo el mundo. Entonces, muchísimas gracias. Ahora vamos a movilizarnos. Listo, chao, muchos abrazos y besos y mucha fuerza.